Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a ¿Dónde estamos? Ahora sí, puse bien el micrófono, excelente. Buenos días, 8 de la mañana, iba a decir 7 de la mañana, 8 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, probablemente en algunas ciudades de alrededor del conurbano, en algunas otras con temperaturas más bajas. Abríguense antes de salir. Buenos días, Paula, buenos días, Juanjo, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? Hace frío. No, hace frío, 8 grados. Hace frío. O sea, los 8 grados no parecen 8 grados. Empezamos mal la mañana. Para de mí, nuevo, a ver chicos, ¿hace frío o no hace frío? Hace frío. Para mí también. Dios. Para mí, abríguense. No, Sí. sí, yo nunca dije que no. Hace Mucho. frío. Pero Porque estamos hace mucho frío. adentro de este estudio con todas las luces prendidas. Ustedes no las ven, pero tenemos como reflectores tipo incubadora, como si Sí. fuéramos unos bebés prematuros. Y hacen 18 grados adentro del estudio. ¿Juegan ajedrez ustedes? Sí. Hicieron un enroque. Porque ayer estaba despechugada Paula y A Juli verte. estaba toda tapada y hoy está Juli Es que yo ayer la pasé despechugada. mal con polera. Hoy vino Juli Yo ayer despechugada. vine con polera y me apagan los aires y empecé a transpirar. Dije, nunca más la Y uso. claro, chicos, hace y mucho Pau, frío. re linda la polera que trajiste. ¿Ya ayer. la regalé ayer? No puedo creer. Qué Sí. linda ¿Tiene que era. frío? Era No. hermosa. Era hermosa la polera. No, ya está. No puedo Fue creer. Ya sé para que las la mejores manos, gente que la va a disfrutar Me más que yo. imagino. Sí, ella la pasó mal. Se Yo fue la acá paso y mal. regaló la polera. Yo sabía que iba a hacer eso. No sabía en qué contexto. Pero ¿a qué hora la regalaste? Ni bien salí de acá. Increíble. Y bueno, pero a ver lo que pasa, que no me la voy a volver a poner. No, increíble. Es más, toda mi ropa de invierno, que es muy abrigada, la voy a empezar a regalar. Gracias, entro ahí. Ay, ¿Listo? sí. Perfecto. Encontré unas mantas de lana tejidas por mi hermana que te van a servir. Gracias, hermana de Juli. Re. Sí, porque nadie más las va a usar. Si No. las tengo yo y ella no las tiene, quiere decir que ella no las usa. Claro. Si las tengo yo guardadas y no las uso, quiere decir que nadie más las usa. Perfecto, la recibo con mucho amor. Listo, y te las las pones veo. acá. Obvio, las usas acá en el Acá, una programa. mantita. Una manta Sí. que se hace así, tipo. Ay, Así. Ah, Tipo, como un poncho. Eleonora Duncan, Claro, sin el auto. Claro. Bien. Una onda Samba Kipildor, un. Lo Mercedes Sosa. recibo. Esa no la agarré. ¿La última quién es? Mercedes Sosa. Ah, Y Samba Kipildor. A esa. No la tengo. Es Juana Zurduy, Flor del Alto Perú. ¿Sí, Hernán? Ah, mira. Sí, correcto. Bueno, correcto decía Hernán, le dice que Bueno. sí, está bien. Sí, Hernán sabe todo. Bueno, vamos a... ¿Quieren saber cómo está la calle? ¿Cómo están los Por favor. accesos? ¿Cómo está el tránsito? Porque hoy es el primer día hábil de la semana que arranca un martes. Romina Winner, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Juli, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te trata el martes? Bien, me trata el martes a mí, pero la calle ya está bien intensa y con complicaciones. Como decías, es el primer día hábil de una semana corta, con lo cual ya tiene muchísimas demoras lo que es Panamericana, desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta el Camino del Buen Aire. Todo Sí. ese tramo tiene retrasos al rojo vivo, así que salir con tiempo. Lo mismo está sucediendo en acceso oeste, bien complicado entre Ituzaingó y Morón, todo en sentido hacia la autopista Perito Moreno, una autopista Richeri con muchísimas demoras, sobre todo en el enlace con General Paz, donde se acaba de producir un choque sobre la Richeri, a altura enlace con General Paz, mano a la autopista de Lepiane. Muchísimas demoras en la Richeri. Me imagino. Una General Paz. Sí, me imagino, Sí, porque sí, claro, sí. hoy vuelve todo el mundo a trabajar e incluso los chicos al colegio. Sí, muy complicado. Una General Paz que también tiene importantes demoras desde Liniers y ya en estos momentos llega hasta Villa Devoto, o sea que vos fíjate que los tramos de demoras son bien extensos, ¿no? Bien complicados. Después los que vienen por la autopista Buenos Aires-La Plata tienen un poco de mejor suerte, es un tránsito intenso y fuerte, toda la zona de Wilde, Sarandí hacia el Bajo Porteño y algunas demoras en la zona de Dock Sud. Pero muy complicada Panamericana, acceso oeste, autopista Richeri y avenida General Paz. Las autopistas urbanas, lo que es la de Lepiane, ya tiene un tránsito fuerte, pero todavía no tiene demoras. Toda la zona de Villa Lugano, mano autopista 25 de mayo. En cuanto a los servicios, atentos los usuarios del tren Mitre, el ramal
Suárez está operando con demoras por problemas técnicos. ¿Te acordás que ayer contábamos Sí. que había estado interrumpido el ramal Tigre? Sí. Y tanto los ramales Mitre Suárez con trayectos limitados. Bueno, hoy ya llegan a Retiro y salen desde Retiro, pero el ramal Suárez está con demoras por problemas técnicos. Bien. Las 6 líneas de subterráneos y el premetro a horario, Juli. Excelente. Para la próxima salida te tiro un tip. Después de 34 días abrió el pase Cristo Redentor. Mirá. Están circulando los camiones. Es una flor de novedades. Ayer ¿Viste? lo estábamos contando justamente, Ah. Sí. eso del paso Cristo Redentor, que bueno, había estado cerrado 34 días seguidos consecutivos, Sí. algo inédito, ¿no? De tanta cantidad de días cerrado. Hoy habilitó, como decís vos, después de 34 días, el horario de operatividad es a partir de las 9 de la mañana. Así que a partir de las 9 van a empezar a cruzar los camiones. Funciona con horario de invierno, Claro. que es de 9 a 21 horas. Ayer había habido una reunión, bueno, habían estado trabajando ya durante todas estas últimas semanas fuertes y se habilitó. Ayer les contaba que hay 3.000 camiones en la provincia. Terrible. Ese es el número de vehículos que tienen que cruzar hacia Chile. Pero bueno, es una novedad muy importante y sí sigue cerrado Pehuenche, que está ubicado en la ruta 145. Excelente, Romy. Gracias por el resumen. No, a vos, un beso, chau chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. Ayer el riesgo país tocó un máximo en 2 meses. Cerró en 489 puntos básicos. Esto fue una suba de casi 2%, 1,9%, a pesar de que el mercado local estuvo cerrado por el feriado. Según fuentes oficiales, esto está pasando por rumores de desestabilización, porque han hablado durante una semana y media respecto a la salud del presidente, a la no aparición pública del presidente y probablemente también sobre su posibilidad de no querer presentarse finalmente a las elecciones de 2027. Todo esto tiene impacto directamente en algunas variables financieras, lo voy a profundizar. Fue un mal día también para los bonos locales, cayeron los ADRs en Estados Unidos, son las compañías que cotizan en el mercado en el exterior, salvo YPF, que ayer tuvo una suba de 5,3%. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos en Wall Street cayeron todos y subió el petróleo 3% porque no hay certidumbre respecto de qué va a pasar con el conflicto en Medio Oriente. Además, en la agenda de viajes al exterior del presidente de la Nación hay de todo. Ayer se actualizó después de una reunión que el presidente tuvo la semana pasada con el canciller Pablo Quirno y su equipo. Definieron que va a volar a Nueva York el 22 de septiembre para participar del debate general de la Asamblea de Naciones Unidas del 23 al 28 de septiembre. El mismo día 28 va a partir para París porque es la semana de la Argentina. La Argentina Week en París, Francia, se organiza para todos los inversores y posibles colaboradores que quieran participar, tanto funcionarios como no funcionarios, de esta semana que va a estar en París del 29 al 3 de septiembre. Serán jornadas de reuniones con inversores de distintos países de Europa, dice el gobierno. Y por último, volverá a la Argentina y volverá a viajar a los Estados Unidos el día 14 de octubre. Esto va a ser para participar de una gala privada organizada por Trump. Se va a llamar la Hispanic Heritage Gala. Los organizadores iniciaron e indicaron que Javier Milei tiene que ser un invitado de gala o de honor porque va a dar un discurso sobre la libertad. Y esto es en el contexto de la campaña de medio término de las elecciones de los Estados Unidos. Además, Javier Milei va a volver al Congreso para presentar el presupuesto 2027. Esto va a ser el próximo 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. El ministro de Caputo lo va a escoltar y lo va a acompañar parte del gabinete. Y ayer presidió el acto por el aniversario 176 de la muerte del general San Martín. En Retiro dijo que la libertad es un legado de nuestros padres, pero también es una responsabilidad y una herencia que debemos, en la misma medida, dejarla intacta a nuestros hijos. 7 de la mañana, 9 minutos. Vamos a estar hablando también de los otros compromisos que tuvimos en el torneo el día de ayer, de lo que dejó la cuarta derrota de Talleres, entonces ya en 5 fechas. La derrota
o la nueva derrota del equipo Jorge Sampaoli, esta vez ante Gimnasia, un Sampaoli que decidió no hacer conferencia de prensa y que en la transmisión, bueno, el rostro de Sampaoli era de preocupación, ¿no? Pensando, bueno, en los resultados, en que no ha logrado tener un buen nivel realmente el equipo. Vamos a hablar del empate de Vélez ante Defensa y Justicia, todo lo que ocurrió también ayer sobre el cierre del partido, porque eso lo vimos, esa disputa que los técnicos negaron igual entre Guillermo Barros Esqueloto y Julio Bacari, y el partido que terminaba entonces 1-1. Y también nos vamos a quedar con la reacción de Independiente el día de ayer, que logró ganar 3-1 frente a Lanús, aprovechar muchos errores de Lanús en salida, jugaron la verdad bastante mal, intentaban salir desde el fondo y bueno, Independiente fue más hábil también en la recuperación de la pelota, y nos quedamos también con el 1-0 de Atlético Tucumán ante Estudiantes de Río Cuarto, eso en el marco local. Vamos a hablar también de Copa Sudamericana, porque hoy tenemos compromiso allí en la ciudad en Paraguay, mejor, en el partido que va a tener Boca frente a Recoleta. Esto, les decíamos, por el partido de vuelta entonces de esos octavos de la Sudamericana. Boca que tiene ventaja 3-1, así que vamos a ver cómo se va a dar ese duelo, y sin la presencia, por supuesto, de Leandro Paredes. Y vamos a mencionar la baja que tiene River para el partido de mañana en la ciudad de Bogotá. Se confirmó la lesión de Montiel, entonces el Chacho Coudet va a tener que improvisar un poco en esa zona, teniendo en cuenta que su reemplazante, que es Giovanni González, no está en la lista para esta competición. Vamos a mencionar también el triunfo de Thiago Tirante para meterse y para seguir avanzando en lo que tiene que ver con el Masters 1000 de Cincinnati. Venía de ganarle entonces a Djokovic y logra también una nueva victoria en esta ocasión. Hoy es un día particularmente clave para el futuro de Julián Álvarez, porque se va a dar una nueva reunión para saber qué pasa con él. Ya el día de ayer Rodri fue presentado como jugador de Barcelona, o llegó allí al Barcelona y tuvo algunas palabras y demás, así que veremos qué pasa con Julián en estos días en los que ya se cerró la pretemporada para el Barcelona y para el Real Madrid, y se piensa directamente entre lo que tiene que ver con el inicio de la liga. Vamos a estar hablando del Mundial de Hockey, porque las Leonas ganaron frente a Alemania 3-2 y los Leones van por la clasificación entonces ante Países Bajos. Y vamos a estar mencionando también tema de FIFA, porque hubo algunos despidos a cargos importantes después de lo que fueron estos días en los que algunos funcionarios mostraron su respaldo o su rechazo a lo que tiene que ver con una nueva candidatura de Gianni Infantino para la reelección. Entonces, esto en las votaciones del mes de marzo. ¿Cuáles son los riesgos de hablar con la AI? Los riesgos de hablar con la IA sobre salud mental. Bueno, ahí está, ese es uno de los riesgos. uno de los Yo te riesgos. puedo nombrar un montón más. Sí, porque ayer hablamos mucho de este tema, Sí. pero cada vez más jóvenes usan la IA Sí. 24/7 a modo de psicólogo. Eso me parece de De verdad verdad es terrible. un horror. Sí, pero pasa. Esto no sé si pasa tanto acá como en el exterior. Sí. Y no nos voy a defender, porque No. nosotros también hacemos de las nuestras. Este es un informe, mira, habla sobre Colombia. A ver. Dice, el 51% de los jóvenes colombianos ya habló o quiere hablar con la IA sobre salud mental. El 26% ya usó ChatGPT, Gemini, para emociones. Otro 26% planea hacerlo. El 37% de adultos usó IA para apoyo emocional. ¿Por qué lo hacen? Es accesible, barato, no juzga y es anónimo. Bueno. Claro, ahí está el temor de Claro. exponerte ante una persona que por más Sí. que sea profesional vos no la conoces. Hay gente que no se anima a contarle cosas A personales un psicólogo. pesadas Sí. a un psicólogo. La realidad también es que, por ejemplo, particularmente en Colombia, no es tan habitual que la gente diga que va a terapia. Claro, acá sí. Eso te iba a preguntar. No es. Si vos decís que vas a terapia, ¿estás en mal mi visto? generación, ya no, yo tengo 34 años, o sea. Ay, ya, qué grande, Paula. No, Es una pero bueno, persona grande. nosotros No, qué somos grande como es. que entendemos un poco más y sabemos que vamos a Nosotros los de 34. Los de 34, Ok. claro. Ahora, generaciones mayores a la mía. ¿Alguien no. de 50 años va a terapia en Colombia? No, o puede ir, pero no lo dice. Claro. Y cuando lo dice es como, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Eso, O sea, eso un ocurre. psicólogo se muere de hambre en Colombia. No, pero, o sea, claramente va a tener trabajo, pero no es como acá. Porque acá, cosa que a mí me encanta, no solamente que ustedes lo tienen muy naturalizado, Para nosotros ir a terapia Es es como ir súper a no- jugar pero- al pero tenis. estuve en el hace- gimnasio. Pero hace un tiempo, antes, cuando yo era chico,
si decías que ibas a terapia es porque tenías un problema. Eso, se eso prejuzgaba. depende dónde. En la ciudad de Buenos Aires no. Vos decís que no, No, hace yo no 30 sé. años, hace 30 años no. No. Vos no te olvides que yo tengo madre psiquiatra. Su mamá es psiquiatra, Ok, claro. claro. Y yo tengo una experiencia con la psicología y la psiquiatría completamente distinta a la del común. Entonces yo me daba cuenta cuando ella tenía pacientes en Mar del Plata y cuando tenía pacientes, por ejemplo, acá en la ciudad Y en Mar de del Plata cambiaba. No, que la gente iba a terapia, o sea, mucha gente iba a terapia. Juli, ¿iba gente grande? De todas las Que, edades. ¿Ves? Sí. Eso es súper importante. No, en Colombia no es normal. No es tan normal que la gente vaya a terapia, que No, te y lo cuente. y gente que cuando y vos vas al gente grande, psiquiatra, no. Sí. ahora no es común que el psiquiatra haga terapia de consultorio. Antes era, vos ibas al psicólogo o al psiquiatra y hacías la misma terapia de consultorio, y con la diferencia que el psiquiatra te podía medicar Claro. o no. Sin embargo, hoy cuando vos vas al psiquiatra, haces una mínima consulta para saber cómo hacen, si te tienen o no que medicar en función de lo que dice el psicólogo. Es como un trabajo en equipo. Pero no es lo mismo que ir a terapia y contarle tus problemas si vos no tenés una patología de base, porque vos podés tener una enfermedad que tiene que ser medicada más allá de la terapia que hagas. Sí, claro. ¿Qué encontraste además de las estadísticas? Falla en crisis. Mira, en 62% de los casos con ideas suicidas, la IA no derivó a ayuda profesional. Segundo, aumenta soledad y ansiedad a largo plazo. Estudio con réplica de 2 años mostró más señales de depresión, soledad e incluso pensamientos suicidas. Sí. Tercero, sesgo de complacencia. La IA te da la razón y valida Claro. conductas poco sanas en vez de conformarte. Terrible. Cuarto, psicosis digital. Casos de gente que creyó hablar con muertos o tener una misión para el chatbot. No. Quinto, no reemplaza terapia, no tiene formación clínica, no entiende ironía y no evalúa el riesgo real. Claro. Además, todo el tiempo el lenguaje de la inteligencia te está diciendo, anda a consultar con un terapeuta Sí, o consultar claro. con un médico, te lo dice, Y ¿viste? sí, obvio, porque Pero- digamos, también es lo lógico. No, es como, porque está te programada para eso. Claro, no te automediques. Pero lo que digo es, la persona que la consulta igual lo hace. Sí, claro. Y, Hay muchos jóvenes. sí, 51%. O sea, más de la mitad. Bueno, pero es ese tema. Mira, Sí. a mí me pasó conociendo gente un poco más joven y para mí era normal, o sea, ya igual siempre lo fue, pero mucho más viviendo acá y les recomendaba y les preguntaba, como, ¿por qué no vas a terapia? No. Acá hay también, ¿eh? De esos que no quieren ir. ¿En serio? Ah, Sí, está sí, lleno. claro. Sí. Hay un montón de gente que crece, se desarrolla, envejece y nunca fue a terapia. No. Bueno, son Sí, personalidades. pasa. Yo Bueno, no juzgo al que no va, pero también es verdad que si fuera estaría mucho mejor con la sociedad. Igual es difícil también dar con el terapeuta. Total, Eso- estoy re de acuerdo. Eso es clave. Pero Tenemos que hacer un programa de psicología, yo chicos. Sí. a todo el mundo le Definitivamente. aconsejo, yo hago 2 consejos. Uno, que vayan a terapia, y además que la gente cree que tienen que ir a terapia cuando está mal y no, No. es así. No, la terapia es un aprendizaje para la vida. Exacto. Y los lo- momentos claves, si vos tenés las herramientas, puedes salir. Claro. Y lo segundo es como, mira, ten paciencia porque es como, entre comillas, conocer a alguien, ¿no? También salir con alguien. Entonces, quizás en la primera no hagas Mira lo que clic, está pensando. pero dale un par de, o sea, fíjate un par de sesiones, Otra. no sé. No, bueno. Aplica, sí. 2 o 3 sesiones. Y si no, ok, ahí ya Pero haces vos un empezás cambio. a salir con él y ya termino. Ya vamos con Ezequiel que está conectado. Pero vos estás empezando a salir con él y decís, hola, ¿qué tal? Voy a terapia. No, bueno, no sé si de primerazo, pero De si me lo primerazo. pregunta. Cuando salís con alguien, enseguida te mostrás, decís, hola, esto soy yo. O Nos haces- desviamos un montón. Un No, montón, chicos, pero quiero un saber, montón. me interesa la opinión de las mujeres de este tema. Es muy No, interesante. no decís eso, nunca decís Porque, eso. porque es como, por ejemplo, pedí fideos en la primera cita con alguien si vas a comer. Mirá qué buena pregunta. No, dice. fideos no, porque no, No. como fideos. Bueno, pero viste, porque fideos te pega un Ay, fideo, no. que a la salsa, decís, uy, Después, cuando termine con el siguiente, te voy a contar una anécdota de los Por fideos. favor, Excelente. Pero quiero yo no como fideos. claro. Son las 7 y 19 de la mañana y en este momento la sensación térmica en el AMBA es de 5 grados, pero la temperatura de 8. Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Pero sigamos, pregúntale a Paula. No. Viste que es re interesante. No sigamos nada. Escuchá. Sí, más interesante. Ahí Sí. tenés el otro, sí. Es la tercera. Sí. Ezequiel, ¿cómo va a estar la temperatura hoy a pesar Sí. de que hay lloviznas? Hay lloviznas, sí. Hay lloviznas durante la mañana, sobre todo. Va a persistir esta condición todavía de inestabilidad. Y igualmente en la tarde la idea es que vayan cortando ya las lloviznas. Y mañana tengamos mejores condiciones todavía. El jueves mejor.
así que de a poquito va mejorando la cosa. Pero bueno, la máxima hoy va a estar un poquito restringida, algo parecido a lo que fue ayer, unos 13 grados, 14 como mucho, con cielo mayormente cubierto. Tal vez en la tarde tengamos un poquitín de sol, pero ahí asomando apenitas entre las nubes, no mucho más que eso. El viento va a seguir siendo del este, sudeste, así que es una jornada otra vez gris, pero ya mucho más cerca de días con más sol, como va a ser mañana miércoles y el jueves, incluso mañana y pasado con ascenso de temperatura, así que les dejo toda la esperanza, les dejo toda la buena onda esperando lo que viene, que viene mucho mejor. Y después, los días que siguen, si bien baja un poquito la temperatura para el fin de semana, pero el sol lo tenemos asegurado. Excelente. Bueno, ¿cómo está el ranking de temperaturas? Máxima, mínima. 20.4 Posadas ahora, el lugar más cálido del país. La temperatura ideal para el cuerpo humano, ¿sabías? ¿En cuánto? En 21 grados es la temperatura ideal para el cuerpo humano. Acá está fresco entonces. Bien, entonces, sí, 20 Posadas. Bueno, sí, y el más lejos, o sea, el más bajito, Malargüe en este momento, 7 bajo cero es la térmica. Bien. Ahí está más lejos todavía. O sea, estamos en los dos extremos del país, en el mapa. Sí. Excelente. No, Malargüe estaría en el sur de Mendoza, así que Ushuaia. Bueno, pero debe haber entre Malargüe y Ushuaia, ¿cuánto hay? Ushuaia dijiste, pensé que Posadas, perdón. Está bien, no, nada, es cerca. No, a lo que me refiero, Posadas es el lugar más cálido y Malargüe, está bien. Mendoza. Tiene que haber más de 3.000 kilómetros. Perfecto. A eso me refería con la distancia. Perfecto, ahí nos entendemos, estamos todos dormidos. Bueno, y zonas con precipitaciones importantes, bueno, todo lo que es el litoral, básicamente centro-norte de Entre Ríos con tormentas fuertes, están en alerta. Bien. También parte de Santa Fe y hasta el este de Chaco. Esa zona se va a mantener en alerta por lo menos un par de días más, así que vamos a estar mencionándola seguramente. Y mejora por lo menos temporariamente la condición en la cordillera de Mendoza, que eso es bueno, veremos si puede mejorar ahí la condición del cruce fronterizo, pero por lo menos las nevadas cesan por un par de días. Excelente, gracias Ezequiel. Hasta luego. Muchas veces. Información clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La Libertad Avanza busca reforzar su presencia en Cava. Esta semana vamos a ver ministros del gabinete junto con Pilar Ramírez, que es la persona de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, caminando por la calle. De hecho, creo que entre hoy y mañana el ministro Luis Caputo se lo verá con Pilar Ramírez yendo a la inauguración de una heladería, me contaron. Veremos si esto se cumple y si finalmente la agenda se lo permite. La jefa del bloque en la legislatura porteña, Pilar Ramírez, encabezará la recorrida primero con Karina Milei, luego con Luis Caputo y después participarán otros ministros del gabinete. Además, el gobierno va a recibir hoy en el Ministerio de Economía a gobernadores y equipos técnicos del Norte Grande. Esto es la continuación de la reunión que inició Diego Santilli la semana pasada. ¿Para qué? Para analizar el mayor consumo de energía provincial del norte durante los meses de altas temperaturas, es decir, en el verano. Esto es zonas cálidas. El ministro Caputo, el jefe de gabinete, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tetamanti, van a encabezar hoy una reunión por la tarde y van a participar los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, mientras que las demás provincias van a mandar representantes. La idea es buscar una solución para que aquellas localidades de altísimas temperaturas durante el verano no tengan que pagar una factura abultadísima de electricidad sin la quita o quitándole los subsidios porque se les hace invivible y además impagable. Además, el Ministerio de Economía de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un programa para fomentar refinanciación de deudas. El objetivo es que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires o los porteños puedan refinanciar en los bancos, por ejemplo Ciudad y en otros bancos de la ciudad, todo lo que tengan de mora, o sea, el stock de la mora que no pudieron pagar hasta ahora, con una TNA del 35% a devolver en 24 meses. Esto lo convierte en un crédito, si tienen 1,5 millones promedio de deuda, en algo mucho más pagable que si lo tuvieran que pagar a tasas de 3 dígitos a un plazo de pocos meses.
Ya son 9 los bancos en todo el país que se sumaron a esta petición del gobierno nacional a través del Ministerio de Economía, que busca que esto se normalice. Y por último, la CGT planea un acto para el 17 de octubre en una cancha de fútbol grande para presionar al peronismo. Los sindicalistas se sienten marginados por los políticos del poder político. Justamente todos los justicialistas que estaban integrando a sindicalistas en sus listas ahora los están dejando afuera, y este acto será para demandarle a estos políticos opositores al gobierno que los incluyan en listados o en proyectos para la elección del 2027. La idea es tomar la calle, y para que sean tenidos en cuenta en el armado político 2027, Axel Kicillof hará su propio acto el Día de la Lealtad Peronista, por fuera de esto que está organizando la CGT. En materia de deportes vamos a hablar de los 3 partidos que tuvimos el día de ayer, entonces, del fútbol argentino del torneo. De lo que fue la derrota de Talleres ante Gimnasia de Mendoza, 3-1 para el conjunto mendocino, 3-1 a favor de ellos, fue contundente, y esto lo que hace es profundizar mucho más la crisis, por supuesto, para el equipo de Jorge Sampaoli. La gran figura fue Agustín Módica, que fue autor de los 3 goles del equipo mendocino, Luciano Cingolani, que marcaba el tercero, y Santiago Fernández descontaba entonces para la T. Se abrió la cuenta a los 9 minutos con una acción desde el punto penal, una jugada de hecho en la que Talleres reclamaba que no había sido infracción, y ya más adelante, 11 minutos después, Gimnasia encontraría la posibilidad de colocar el 2-0, y Talleres, que a partir de esa situación no pudo reponerse realmente del golpe. Gimnasia, que fue muy superior también durante gran parte del partido, encontraba espacios para irse acercando e ir generando bastante daño. Tuvo la posibilidad el equipo de Sampaoli de descontar desde el punto penal, pero de hecho Ezequiel Unzain le atajaba el remate a Lencioni. También lograba controlar el rebote, y bueno, Santiago Fernández fue el único encargado de anotar para un equipo que aparece último de su zona. Solamente 3 puntos, solamente victoria sobre Platense en una de las 5 jornadas que ya llevamos, y les decimos, ¿no? Esto agudiza mucho más. En la quinta fecha solamente encontrar 3 puntos es preocupante. Sampaoli, que el día de ayer no habló. Nos vamos ahora al partido de Vélez ante Defensa y Justicia, ese 1-1. El conjunto de Guillermo Barros Esqueloto, que se puso en ventaja muy rápido en una de las primeras acciones de peligro. Un Pellegrini que encontraba a Manu Lanzini, al ex hombre de River, para que de derecha tuviera la posibilidad de anotar el 1-0. Fue un equipo intenso, intentaba también encontrar el segundo gol, tuvo una situación de hecho bastante clara para tener el 2-0, pero ya con el correr de los minutos, Defensa se acomodó un poco más, gracias también a Juan Manuel Gutiérrez y a Barbona, que fueron generando algo de peligro, y ahí Marchiori, el arquero de Vélez, que fue importante para sostener esa ventaja, por lo menos en el primer tiempo. ¿Qué ocurrió en la segunda parte? Bueno, Defensa salió mejor, tuvo más dominio del partido, hacía que Vélez estuviera muy, muy metido en su área, y todo esto generaba que al minuto 80 se encontrara el empate, gracias a Leo Fernández cumpliendo además con la ley del ex, y que Vélez no pudiera encontrar la manera de anotar un segundo tanto. Un empate que significaba que Vélez dejaba la oportunidad de tener el liderato, básicamente esa primera posición de su zona, y lo que le ocurrió a Defensa, bueno, fue que consiguió un punto muy valioso, sí, en condición de visitante, para quedar cerca de los puestos de clasificación a Copas. Más allá del empate, más allá del partido, lo que queda de este duelo es esa disputa constante de los técnicos. De Guillermo Barros Esqueloto con Julio Bacari se habían encontrado a nivel de palabras, de frases, etcétera, durante todo el partido. Bacari, que le decía a Guillermo que era un maleducado, que con él no se metiera, etcétera. Y sobre el final se vio la imagen de los dos corriendo al túnel. Sin embargo, más allá de eso, porque generó mucha polémica, en conferencia de prensa estuvieron un poco más tranquilos. La palabra de Guillermo Barros Esqueloto primero, y luego escuchamos a Julio Bacari. No, discusiones, empujones que la verdad uno ya está grande y no debiera prestarse a esa situación. Uno puede estar en el partido quizá atento al resultado y nervioso o ansioso, y de repente te equivocás o se equivocan con alguna palabra, y entender que eso lo queda ahí y se terminó. Pero la verdad no pasó nada, no hubo nada que, más allá de lo que pasa cuando se da un partido disputado, luchado, que uno quiere ganar, que el otro quiere ganar, y nada más.
Absolutamente nada. Lo que pasa en un partido, viste, cuando salís, te encontrás, y cuando hay mucha gente parece que nada se puede explicar, nada se puede hablar, nada, absolutamente nada. Nada importante, nada que contar. No sé si me explico. Un partido de fútbol se terminó, nos juntamos y ahí se terminó. No sé si fue una juntada porque había gente separándolos, ¿no? Pero bueno, estuvo bien de parte de los dos que calmaron un poco la situación. Y lo último, nos quedamos con la victoria de Independiente frente a Lanús, 3-1 entonces para el rojo, que fue dirigido de manera interina por Carlos Amatiu, mientras se espera la llegada de Jadson Viera, que va a ser nuevo entrenador entonces del rojo. Dos equipos que llegaban acá con 6 puntos después de 4 partidos. Y estuvo bien Millán, que abrió la cuenta, una jugada que terminó en gol después de una serie de remates y de rebotes, etcétera, una jugada bastante larga, pero bueno, que abrió la cuenta allí para Independiente. Comenzaba el segundo tiempo, había un error en salida de parte de Lanús, entre el arquero, entre el Cali izquierdos, y lo aprovechó nuevamente Millán para el 2-0. Reacciona Lanús porque descontó con Maxi Gutiérrez, y ya, o mejor, Maxi Gutiérrez era el que anotaba el 3-1 para Independiente, más allá de algo de descuento de Lanús. Pero bueno, 3 puntos entonces para el rojo, pensando ya en lo que tiene que ver con el nuevo ciclo en días complicados después de la salida de Gustavo Quinteros. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Compra online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. La batería es Williard, mi batería es Williard. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 17688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. ¿Dónde estamos? Información que acompaña el avance de tu día. El presidente de la Nación trabajó a puertas cerradas durante toda la última semana. Y de ahí hubo muchas especulaciones respecto a su salud, su condición para seguir trabajando como presidente o sobre su tarea como el representante del Poder Ejecutivo. Según fuentes del gabinete, los rumores sobre que el presidente está aislado y no conoce lo que pasa en la realidad, dicen, son una pavada. Un ministro explicó ayer que la semana pasada y durante el fin de semana se usó la ausencia pública del presidente de la Nación para crear rumores e información falsa. Esto claramente ayer impactó directamente en el riesgo país. ¿Por qué? Porque los diarios daban cuenta de que el presidente no estaba en control y que esa situación hacía temblar o generar incertidumbre sobre no solamente la gestión de gobierno, sino también sobre su reelección. En Casa Rosada dicen que los rumores solo buscan desestabilizar. El martes el presidente estuvo reunido con Kirchner, con Caputo y con Sturzenegger, con los 3 ministros en Olivos. No salió de Olivos por distintas razones que los propios voceros del presidente, no solamente el vocero presidencial, sino el resto de sus colaboradores, explican. Los ministros lo ayudaron con la agenda de los próximos viajes y el contenido de sus discursos. El presidente tiene que viajar por lo menos 2 veces a los Estados Unidos y una vez a Europa, con sede en París, porque está no solamente atento a lo que va a pasar en la Argentina Week con posibles y potenciales inversores, sino también que va a recibir un premio como el economista del año en la Unión Europea, acompañado por un premio Nobel del 2025. Entre martes y jueves, el presidente de la Nación estuvo sentado trabajando en los discursos que delineó para el acto público de ayer, con la conmemoración de la muerte de José de San Martín, y también los que expondrá
el próximo jueves y el viernes que cierra esta semana. El jueves hablará frente a empresarios en el Council of the Americas. Se va a concentrar no solamente en lo que pasó en su programa económico, sino también va a trabajar en el discurso que hable de crecimiento y de lo que va a pasar en los próximos meses o en el segundo semestre. Esta semana el presidente continuó su trabajo en Olivos, aunque sigue de cerca la agenda política, como lo hace a través de informes que le prepara su hermana después de cada reunión de mesa política, como hoy a las 13, pero además de los distintos reportes que le hacen llegar los ministros. El miércoles se reunió en Olivos con Santiago Caputo. Esto es parte de la agenda que no se conoció la semana pasada. Según dicen los funcionarios, discutieron cuáles fueron las 8 estrategias del ataque que recibió el gobierno desde fuerzas de la oposición, que tienen identificadas a través de notas publicadas en los medios y de posteos en redes sociales. Mientras le llegan los reportes de gestión, el presidente prepara el discurso que dará en Rosario sobre crecimiento económico y reasignación de recursos. Además incluirá logros, metas y las reformas. También le pidió al Banco Central un listado de todos los datos que hay sobre la mora bancaria para incluirlos dentro de un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario que va a explicar cómo funciona la mora en el sector privado respecto de la injerencia que tiene que tener el sector público. Un economista que lo visita todos los domingos contó que el fin de semana el presidente le puso el último punto a la última página de su último libro. Se llama La moral como política de Estado, lo comenzó a escribir a principios de este año y será publicado en breve. Según este economista, es el libro número 19 y ya el presidente está trabajando en el prólogo del número 20. El fin de semana también se va a concentrar en organizar lo que va a ser su gira presidencial. De nuevo, va a estar en Estados Unidos y en Europa, principalmente con su foco puesto en París, porque ahí va a ser la Argentina Week, organizada por su embajador en París, en Francia, y un organismo de la Comunidad Europea lo va a premiar como el economista del año junto con su colega y premio Nobel del 2025, Philippe Aghion. Philippe Aghion no solamente escribió distintos libros sobre desarrollo económico y sobre muchos de los aspectos de la economía moderna, sino que además van a dar juntos una conferencia sobre crecimiento económico. El presidente se concentra en explicar cuál es el foco de la tesis que escribió en el paper con Demian Reidel, quien lo ayudó a construir este discurso y en el que está preparando todo lo que va a decir en París frente no solamente a académicos, sino también a economistas profesionales que lo van a ir a escuchar. En la oposición insisten que todo este trabajo es para un académico, un profesor de la universidad y no para un presidente. Pero en el gobierno sostienen que el trabajo académico ayuda no solo a cambiar las cosas de la vida real, sino también a darle proyección a la Argentina en el exterior.
Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Bueno, 41 minutos pasaron de las 7 de la mañana y hoy es el día de la poesía. De las malas poesía. Bueno, chicos, tengo problemas de lectura. No. Hoy es el día no de la pasa mala nada. poesía, El día- entonces Juanjo va a recitar algo. Sí, no, pero es porque el 18 de agosto se conmemora informalmente el Día de la Mala Poesía. No es una efeméride oficial ni tiene un origen universalmente reconocido. Circula como una fecha humorística para celebrar la poesía intencionalmente mala y divertirse escribiendo versos sin preocuparse por la calidad. ¿Esto les pasó cuando eran chicas o no? No, nunca jamás. De mentira, que no les mandó ¿Qué? una poesía un chico. No. ¿En el colegio? A mí no Nunca- me mandaron ni escribí No, ninguna. Pero nunca nada. le escribieron una poesía. No. Yo No, puedo me creer. las cartitas, pero en poesía Eso, nada. No. Y las cartitas tenían poesía. No, qué No, a mí poesía. Si yo te llevo a leer una cartita de esa, te Ay, morís. quiero saber lo de los fideos, ahora me lo contás, y lo de la No, cartita. bueno, en el corte. ¿Cómo no? Pero no puede ser. Pero esas poesías, viste Cartitas que no tienen poesía, Juanjo. La Cartitas luna- de hola, tipo, fulanita. La luna mira al gato, el gato mira al balcón, yo miro la heladera buscando inspiración. Así, Ay, esa es ¿qué mala dices? poesía. Eso es otro nivel. Eso es casi Esa es- universitario, te diría. Esa es la Casi poesía, universitario, esa es la mala poesía. Digamos, rosa, rosa hermosa, te quiero más que a una empanada sabrosa. No, dale, No. dejate joder. Es re lindo, ¿no? Es poesía, es mala poesía. ¿Esta era la columna de Juanjo? Chicos, No, no sáquenlo es la- del aire. Pero de ¿Listo? verdad, Siga. pero escuchá, y esta es tremenda. Y hoy es el día de nunca rendirse. Ustedes que son re guerreras las dos. Las guerreras K-pop. Yo, de acá de Palermo. no me rindo nunca. Por Después eso. me va mal. Es el día de no rendirse. El día de nunca rendirse. Ah. El Never Give Up Day. Yo igual creo que debería rendirme cada tanto. Sí. Se celebra cada 18 de agosto y nació como una iniciativa de carácter internacional para promover la perseverancia, la resiliencia y la superación personal. Bien. Así que hoy es un día para que no se rindan. No voy a agregar nada y tenemos a las voces de los protagonistas con las noticias de todo lo que pasó durante el fin de semana e incluso de lo que pasó ayer, que fue un lunes feriado. Leonardo Chialva es un gran analista financiero, una persona muy aguda cuando hace análisis macroeconómico, que no es su métier porque él se dedica a mirar lo que pasa en los mercados. Sin embargo, ayer hice 3 recortes de una entrevista larga que le hicieron en Carta Financiera, que es el canal de YouTube que tiene Miguel Bogiano. Leonardo Chialva no es una persona que esté politizada, por eso es interesante escuchar lo que dice. Empezó hablando sobre lo que pasa con los morosos y la mora, y sobre eso dijo esto. Miramos las proyecciones de los principales estudios de economía en el 2024 de qué pensaba que iba a pasar con la macro. El programa económico de Milei y Caputo fue mucho más exitoso que el consenso. Podemos decir que muy pocos lo vieron, casi nadie lo vio. Si vos pensás que va a haber un problema de licuación, vos tenés que poner la devolución del capital en la tasa de interés. Ahora, si después yo genero un programa exitoso de estabilización, ¿qué problema tengo? Yo te estoy pagando el capital en la tasa de interés y te tengo que pagar el capital porque no se licuó. Houston tenemos un problema. Claro, el banco ganó un montón de plata. Entonces, en algunos casos, fíjese que se dice bueno, que salir al rescate de los morosos. ¿Eso implica que hay que pagarle a los bancos? No es lo que te digo, se supone que yo estoy del otro lado, soy el financista que pagaron. Dejemos que los privados se arreglen entre solos y ya, entre ellos y ya está sucediendo. Bueno, ahí lo explicaba, ya está sucediendo, de hecho el nivel de mora todavía no se ve porque el último dato que tenemos es el de junio, pero la tendencia indica que llegamos a un techo y ahora todo empieza a normalizarse muy de a poco a medida que los bancos y las financieras empiezan a trabajar en esa forma de refinanciamiento, de baja de tasas y de aumento de plazos. Chialva también habla sobre lo que pasa con esta gestión, el dólar y cómo Milei se fortalece. Muy poca probabilidad porque primero el stock de pesos se lo volvió a comer el 30% de inflación, o sea que hoy tenés, si querés, 30% menos de peso. Tenés más dólares en el Banco Central. Tenés al gobierno más desendeudado en su perfil de deuda. No es tan fácil atacar al próximo gobierno. Todo, yo digo que el peronismo, la oposición, se equivocó en su estrategia política porque escuchó a los economistas. Digo que el gran problema que tienen los peronistas es que siguen escuchando a los economistas peronistas. Cada mes que pasa en esta Argentina de Milei se hace más fuerte. El sector privado acumula 1.500, 2.000 millones de dólares. Es como que vos guardás, ahorrás todos los meses en tu casa 1.500 dólares. Pasaron 10 meses, tengo 15.000 dólares ahorrados. Pasaron 20 meses, tengo 30.000 dólares ahorrados. No es un país que está gastando
apostando a cuenta. Está saliendo del pozo, la está guardando, la está cobachando, está pispeando, pero eso te fortalece, no te debilita. A vos te debilita cuando usás los dólares y creas pesos. Ahora, cuando vos no creas pesos y el sector privado acumula dólares, me enoja mucho cuando los economistas se quejan porque la gente compra 1.500 millones de dólares. Los dólares son del sector privado. ¿Quién quiere que compre dólares? ¿El Banco Central? Excelente. Y ahí tenemos una última que habla sobre el programa económico. Los beneficios de este programa económico, según Chialda, no solamente fortalecieron a la Argentina, sino que también evitaron una crisis. Todos tienen su mitad de verdad, ¿no? Pero primero con un tema conceptual. ¿La micro actual es creada por el modelo de Milei o es una herencia? La micro vinculada, si querés, con la gran definición que le gusta a los economistas, productividad. ¿Es creada por el modelo o es una herencia? Es una herencia que transiciona. Pareciera que la micro de hoy es obra y creación de Milei. No, Milei heredó dos cosas. Una macro detonada, pero yo de nuevo insisto en que acá no se aprecia lo que hizo esta gente. No lo conozco a Caputo personalmente. De hecho, antes de que esté la función pública, la competencia mía. Digo, este programa económico, no sé quién lo pensó, pero es una genialidad. Por todo lo que evitó y por dónde llegó. Ordenó la macro a tal punto que hoy de qué estamos hablando. De micro. ¿Y por qué estamos hablando de micro? Porque ya no hablamos más del dólar, no hablamos más de la brecha, no hablamos más de la inflación, no hablamos más de la deuda que no se puede pagar, no hablamos más de las LEFI, las LEVAC, las LECA, el déficit fiscal, la emisión monetaria, las transferencias al tesoro, los adelantos transitorios, todo el bolonqui de la macro. Murieron casi, te diría, los consultores macro. Murieron los consultores macro y esto es una crítica para todos aquellos que hablan sobre la macro y la micro como si fueran cosas distintas. Pierpaolo Barbieri habló sobre lo que pasa en el mundo político y la baja de inflación. La desinflación es un proceso, no es un momento. Entonces, y por cierto, es mucho mejor una sociedad gobierne la extrema izquierda, gobierne la derecha, gobierne la socialdemocracia, gobierne el progresismo, gobierne los liberales o gobierne el partido republicano. Es mucho mejor una sociedad con inflación más baja, porque la inflación siempre le pega al que menos tiene. El que menos tiene sufre más la inflación porque vive del día a día. El rico protege sus activos con valores reales estables. Por eso, históricamente, las personas adineradas de la Argentina ahorraron en real estate. ¿Por qué? Porque las casas se cotizan en dólares y mantienen su valor real más allá de lo que sea la inflación. Bueno, esa es una mirada. Por otro lado, Claudio Suchovicki habla sobre cómo las generaciones actuales van a sufrir la falta de jubilación futura. Los cambios económicos son demográficos. Ejemplo, todos los países están fundidos. ¿Por qué? No pueden sostener su sistema jubilatorio. Nacieron en los años 30, donde la clase activa multiplicaba por 4 la clase pasiva. El 70% del gasto público americano, argentino, europeo es seguridad social. Perdón que te diga esto, pero vas a tener que armarte tu propia jubilación. El Estado no tiene como respaldar con la clase activa de hoy la clase pasiva tuya de mañana. Antes, no sé, mis abuelos, que llegué a conocer, 65 años, vivían en casa. No consumían. No es que se compraban ropa, nada. Eran sus nietos. Hoy hay personas de 90 años que andan en rollers, viajan. Esa es una sociedad de consumo. El consumo es buenísimo. Todo eso genera cambios económicos, pero muy fuertes. Martín Tetaz, economista, ex diputado de la Nación, dijo que si un banco central en la Argentina fuera realmente independiente, la inflación hubiera bajado a un solo dígito en 12 meses. Si yo fuera presidente de un banco central independiente, se termina la inflación en un año en Argentina. Si yo fuera presidente de un banco central independiente, cualquiera, si hubiera un banco central independiente, te lo pongo como ejemplo para provocar un poco, pero cualquiera que sea presidente de un banco central independiente termina con la inflación en Argentina en 12 meses. Pero te lo estoy diciendo no porque te lo estoy diciendo porque así pasó en Chile, en Perú, en Colombia, no, nunca tardó en Brasil. Un año. No, pero acá nosotros ya estamos en 30. Cuando el programa económico es exitoso en la baja de la inflación, siempre es expansivo. Si vos quebrás el sistema, las expectativas y la inflación se desploma en los próximos meses, la pobreza se desploma con la inflación. Apareció Guillermo Franco, si ayer a la tarde en un canal de streaming, dijo que lo que ha hecho fundamentalmente el gobierno es conseguir estabilidad fiscal. Y sobre eso enumeró un montón de medidas que estuvieron bien tomadas en este programa para generar expectativas positivas. Uno siempre tiene que pensar de dónde parte, en todo. Entonces, ¿de dónde partimos en el año 2023? ¿A qué se comprometió el presidente Milei? Primero que nada, bajar la inflación. ¿Lo está haciendo? Sí, lo está haciendo. Por ahí no estamos en el nivel que uno quisiera, del 0, algo, el 1% mensual, pero la hemos bajado, la ha bajado el presidente Milei
durante su periodo muchísimo. Hemos pasado de una inflación anual de casi el 300%. ¿no? Siempre hago números redondos porque no soy economista. Yo digo, bueno, se ha bajado esa inflación a niveles que está hoy, a lo del 30%. ¿Se ha mejorado? Y sí, se ha mejorado. Y va a seguir mejorando. Porque lo que ha hecho fundamentalmente el gobierno es conseguir estabilidad fiscal. Por último, tenemos a Diego Santilli, que ya está con el traje puesto en la campaña presidencial del 2027. Dijo que está trabajando con el presidente para que reelija. Hicimos un puntapié inicial muy interesante, que hubo una buena conversación y que bueno, ahora lo seguimos llevando adelante con De Andrés, con Ritondo y con Martín Menem y Luis. Estamos trabajando, empezamos un puente, o sea, lo que yo digo es, empezamos a trabajar ese camino, hay que tener paciencia, hay que llevarlo. Yo dije que estoy trabajando para que el presidente reelija, que es lo que necesitamos todos los argentinos. Y Gustavo Lázari, economista, habló sobre la situación de peligro que sufren algunos de los morosos que hoy están dentro de la lista de prestamistas de última instancia que no son legales. Por los algoritmos te aparecen que personas con bajo nivel crediticio, porque tienen asignaciones o lo que diablo sea, reciben tasa del 700%, del 800%, hasta del 1000% he visto, ¿ok? Bárbaro, la computadorita, perfecto, ¿ok? No lo discuto, acuerdo entre privados, está todo dentro de la ley y todo bien. Ahora, no vaya a ser que el prestamista narcotraficante preste más barato que una billetera. No vaya a ser que te salva de un quilombo con tu cuenta el narco de la esquina. Porque entonces lo estás capilarizando, estás convirtiendo en héroe a un delincuente. Entonces, la forma de sacar al narco del préstamo es que el sistema formal sea más vivo que el narco. Claro. Sea más ágil, más barato, más eficiente, pensando más en el cliente. En materia deportiva, a las 7:52 nosotros vamos a hablar de fútbol europeo, del cierre de la pretemporada para el Barcelona y para el Real Madrid, y ahí lo vamos a vincular con el caso de Julián Álvarez. Barcelona cerró su pretemporada ganándole 5-2 al Basilea en un compromiso amistoso en donde Hansi Flick pudo usar a varios de sus refuerzos, todavía sin el tema de definir quién va a ser el 9 del equipo, pero dándole minutos entonces a varios juveniles incluso. Una buena cuota goleadora, teniendo igual problemas atrás, pero ya saben que la característica de este Barcelona es anotar más goles que su rival básicamente. Con el debut de Anthony Gordon, del inglés, que es otra de las opciones también para moverse en esa zona de ataque. Muy bien por Adeyemi, una de las novedades para ese mercado, que participó y que anotó gol. Y también lo del joven Bisibú, que marcó doblete, además en 2 minutos de partido, más allá de los goles que recibía el Barça. En materia de noticias también del equipo culé, ya Rodri y Joao Cancelo se sometieron este martes a la mañana en Europa a las pruebas médicas allí en la Ciudad Deportiva de Barcelona. Los dos llegaron a primera hora. Ayer estaban las palabras de Rodri saliendo del aeropuerto, y recuerden que también se va a hacer oficial el fichaje de Cancelo, que llega como jugador libre. Él básicamente se le impuso al Al Hilal y les dijo, miren, a mí me queda 1 año de contrato y si no me dan el pase en mi poder, yo básicamente ese año que voy a estar acá no juego, porque yo me quiero ir para el Barcelona. Bueno, lo consiguió y vamos a estar a la expectativa si en lo que tiene que ver con el partido que tiene el Barcelona por el trofeo Gamper va a ser el debut de los dos, o por lo menos el de Rodri. Esto en lo que tiene que ver ya con fichajes confirmados. ¿Qué pasa con el tema de Julián? Acá hablamos un poquito del Atlético de Madrid, porque previo al partido que tiene el Atlético de Madrid ya para debutar en la Liga frente al Málaga el día de mañana, habló el Cholo Simeone y tocó el tema de Julián. Lo escuchamos. Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos. Claramente fue la pregunta constante para el Cholo Simeone, ¿no? Tema Julián Álvarez, dijo, sigo pensando en la misma línea, me ocupo de la parte deportiva y desde ese lado necesitamos más entrenamientos para que él esté. Creo que si el dueño del club habló tajantemente de lo que ya había mencionado, bueno, eso está más que claro. Esta semana va a ser definitiva para conocer si Julián llega al Barcelona o no. Se va a dar una reunión entre Julián Álvarez y Gilmarín, que es uno de los directivos claramente del Atlético de Madrid, para intentar destrabar esa situación, ¿no? Para poder avanzar un poco entonces en esa negociación. El delantero que pretende, bueno, que los directivos del Atlético de Madrid cumplan con su palabra
del tema de la venta, ¿no? Del movimiento que quiere claramente hacer él. Y ojo que el Atlético de Madrid tiene 2 partidos en casa, contra el Málaga y contra el Villarreal, y ahí, bueno, la afición se puede pronunciar porque Julián habló durante la Copa del Mundo de tener interés en salir y demás, así que vamos a ver qué ocurre. Y para el cierre, ya bueno, el Real Madrid que ganó su último partido amistoso 3-0 frente al Schalke, José Mourinho que espera que esta temporada pueda volver a tener títulos entonces la Casa Blanca. Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, 8 de la mañana en la República Argentina. Me sumo. Juli, ¿cómo estamos? Hola, buenos Buen días. día, gracias por el aguante de ayer. Un placer. ¿Cómo están? ¿Cómo anda Juanjito? Hola, buen día, gordito. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Te extrañamos, gordito. ¿Estás bien? Yo también, estoy bien. Bueno, estoy eso es lo más importante de todo. Estoy bien, por suerte. Estoy viendo la costanera de Quilmes, el agua ya a esta altura por todo lo que es el viento y las olas del Río de la Plata está haciendo de las suyas. Cuidado que hay alerta sobre la zona costera, bastante alto. Con una temperatura de 5 grados, sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, frío. Sí. Está fría Buenos Aires en este arranque de martes. Semana corta pero intensa a propósito de todas las cosas por venir, más allá del feriado en el día de ayer y el fin de semana largo, que tuvo efectivamente en el turismo algunos eslabones periodísticos, como por caso que aumentó la cantidad de gente que viajó por distintos lugares de la Argentina, en particular los destinos de nieve, ¿no? Me parece que coincidimos. Sí. Definitivamente los destinos de nieve fueron un poco el denominador común del éxito en algunos lugares. Reservas del 70-80% en el norte argentino también. La costa baja, 50, 40, el clima no ayudó por otra parte. Bueno, más allá de esto, bajó, dicen, el gasto por visitante y las estadías duraron menos. Fueron estadías de 2 días, 2 noches. 3 días, 2 noches, una cosa por el estilo, no de 3 noches. Esto es lo que dijo Came en principio, con un total de gasto durante este fin de semana del 6,3% por debajo del mismo fin de semana del año anterior. Dato de Came, que también reflejó lo del Día del Niño, con una baja del 2,5% en el gasto y un regalo promedio de unos 46.000 pesos en lugar de lo que se especulaba por encima de los 55.000-59.000 pesos. El Día del Niño que tuvo efectivamente en el clima un denominador común, pero los shopping, los espacios cerrados, a todas luces fueron la vedette de las familias con los chicos, Claro. Haciendo de las suyas aquí y allá, ¿no es cierto? Los cines, los teatros infantiles, Claro. me parece que han sido como una especie de postal. Y muy lindo lo de la fiesta de la nieve en Bariloche, no sé si vieron. Impresionante. Realmente una puesta en escena como hacía tiempo no se veía. Fantástico fin de semana para los que pudieron disfrutar de Bariloche. Del frío, porque Sí, está del frío, además. está frío. La o sea, nieve. Pero ahí es distinto, ahí Es tienen distinto. nieve, Sí, claro, ahí claro. es diferente. Vas a buscar la nieve, claro. Sí. Ahí es Sí, cuando sí. decís, estoy yo y no nieva. Sí. ¿Entendés? Pasa en invierno, no cae la nieve, si me perdí una parte de lo que fui a buscar. Pero qué difícil es armar un muñeco de nieve. Las veces que estuve en Bariloche o en... Bueno, claro, no es fácil, ¿no? Villa Trafú, qué sé yo. No es fácil. No, porque lo ves en las películas no lo puedes armar. Les digo la verdad, si alguien armó, saca una foto. Y los que armás son bastante fieros. En cualquiera de los casos, ¿te parece que en la arena los armás mejor? Y no, en la arena tampoco se puede. Ah, porque es más complejo. Sí, por eso, una cosa es lo que uno ve y tiene la gana. ¿Pero dónde armarías el muñeco ideal? ¿El de nieve? No, el de nieve, el de arena. Y en una playa también, pero no se puede hacer, se hace mal. Digo, si alguien me dice, no, yo bueno, lo es hago un bien, hábito, hay que ser ¿viste? un artista para Eso que hacerlo. le pone la zanahoria, una vez vi uno también, un muñeco, no sabía de qué era, un muñeco, no sé qué, un pedazo de nieve. Pero no viste sé que si- es una especie de desafío para una familia. Claro, ir a hacerlo, es ponerle que- la bufanda. Porque hay algo de la invasión, anteojos. de la imagen en donde te meten Te en la gusta. cabeza que tenés que hacer un muñeco de nieve con una zanahoria de nariz y no sale, no Y, sale. bueno, no siempre salen No las cosas. salen, Lo no importante salen. es Ahora intentarlo. me ¿no? acordé de eso, sí. Es como, viste, participar. Cuando uno Sí. hace un deporte, lo importante es participar, digamos. Sí, lo importante es ganar, ¿No? pero si vos decís, y hoy es el día de nunca No siempre se te gana. Sí, gordo. Hoy es el día de nunca rendirse, ¿eh? Así Bueno, que, ¿ves? pues ¿Te si das vas a hacer un cuenta? muñeco de nieve, intentalo. Seguí Estás en intentando, Bariloche, digamos, manden claro, una foto. tenés razón. Por favor. Bueno, 8:03 en la República Argentina. Estaba viendo el contexto, el correlato de lo que tenemos en la Argentina de estas horas. Y efectivamente estamos en la perspectiva de un vencimiento del plazo de la ventana de paz que habían abierto Estados Unidos e Irán. Y hay una alerta energética importante. En un ratito vamos a revisar cómo está el precio del petróleo a esta hora, Juli, y las commodities y demás, porque Trump dijo ayer a una hora de tener el cierre que efectivamente no iba a prorrogar esa especie de tregua que habían formalmente firmado casi a medida de la Copa del Mundo que empezaba en los Estados Unidos por entonces y que nunca se cumplimentó de una manera tal, porque en el medio siguió habiendo embates, algunas situaciones críticas. Pero bueno, lo cierto es que ahora es Trump el que advierte incluso a Omán, que es el aliado de Irán, aunque es aliado norteamericano,
sobre su postura en el diálogo con Irán por el estrecho de Hormuz, porque aparentemente la Guardia Revolucionaria iraní ha alcanzado un acuerdo con el régimen de Omán para finalmente fiscalizar en conjunto todo lo que pasa por el estrecho de Hormuz, que a propósito no ha regularizado el flujo de comercial y por consecuencia no se ha normalizado el traslado de cosas, y particularmente petróleo, en toda la región. Así que tenemos un petróleo que hoy va a ser un denominador común. Entiendo que está arriba de los $90, pero no sé el número finito último. 90,71, bajando 0,5 en la madrugada de hoy, cerca de las 4 de la mañana, llegó a estar en 92. Y ayer subió 3%. Quiere decir que hoy cambia o revierte la tendencia, en teoría, porque hay una expectativa de que algo cambie. Pero en cualquiera de los casos la baja es muy menor frente a la alza del 3%, ¿no? La semana pasada hemos llegado a estar en 85. Claro, o sea, todo el tiempo, las semanas que van pasando, van increyendo. Un precio internacional del crudo que tocó los $70, que pareció estabilizarse. En la Argentina eso ameritó la especulación de que YPF iba a bajar las naftas como nunca antes en la historia, entre el 8 y el 15% su precio. Después eso se terminó diluyendo tan pronto como el precio internacional volvía a subir y se acercaba a los 80, después 85, ahora ya 90. Y efectivamente es un 50% más alto de los $60 con los que empezó la guerra. Claro. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, desde el 28 de febrero en adelante. Ayer, por ejemplo, YPF subió mucho de precio, casi 6% en el día en los ADR, justamente porque sube el petróleo. Exactamente, y eso es una gran noticia. Claro, están las dos caras, está el que consume la nafta y lo sufre, pero el que invierte y gana. Claro. Sí. Son las dos caras de la misma moneda. moneda. Petrolera, que efectivamente tiene más rentabilidad y la maximiza, porque el costo de tracción sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el costo de logística y la perspectiva del mercado respecto a que pueda escasear, faltar, puede haber cuello de botella y eso pueda generar efectivamente un precio más alto, entonces anticipan compras y demás. Porque además los países se han comido el stock petrolero en muchos casos, más allá de que era un mundo de sobreabundancia, por lo cual todo el mundo discutía si el petróleo iba a estar en $45, en 40 al barril, y si eso hacía o no hacía rentable Vaca Muerta. Debate de hace 8 meses, no de hace 5 años. Fíjate así de que volátil el propio estamos. Peter Thiel compró el 1% de una compañía que es Vista, que es argentina, justamente para tener injerencia en Vaca Muerta. Claro, por más de $70 millones, con lo cual es una compañía que vale más de 7.000 millones, que salió a la bolsa en 2019. Exacto. Y que la lidera, el CEO, y la forjó aquel que vio Vaca Muerta antes que nadie. Exacto. Miguel Galucho, que fue el titular de YPF con Cristina Fernández de Kirchner del 2012 hasta abril del 2016 con los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri. Y fue justamente el que apuntaló Vaca Muerta a tal punto que 9 de cada $10 de los que se invirtieron en exploración, en saber si eso era rentable o no, fueron dólares puestos por YPF, es decir, por el Estado argentino, por la sociedad argentina, una empresa que era estatal. Sin lo cual Vaca Muerta no se hubiera desarrollado, porque los privados vinieron todos después, al cobijo de lo que fue toda esta acción de YPF que potenció finalmente lo que hoy están disfrutando las autoridades, pero que se gestó hace 15 años en la Argentina. Como todo en la vida, digamos, porque probablemente si Milei no es reelecto, el próximo presidente pueda hacer usufructo de, por ejemplo, todo lo que se está anunciando, está en ciernes, es incipiente en materia minera. No, eso va a pasar. Si es que maduran proyectos y finalmente se concretan, uno debería pensar, la probabilidad es muy alta. También pueden pasar cosas que no se concreten, porque ya ha ocurrido. Ya ha habido leyes que proliferaron a propósito de la minería que fueron derogadas 15 días después. Mendoza, una semana después, Chubut en 2022. O aspectos vinculados a las normas que hacen que se fomentan la inversión que puedan cambiar. Yo recuerdo el tren del potasio, por ejemplo, se anunció $3.000 millones de inversión, lo hacía una empresa brasileña, iba a llevar el potasio desde Mendoza y lo iba a sacar por Bahía Blanca, iba a ser un tren extraordinariamente prolífero, iba a atravesar la geografía argentina, muchas provincias. Se anunció una vez, 2 veces, 3 veces, con Cristina Fernández de Kirchner presente, etcétera. Nunca se concretó. Y Vale do Río 12 se bajó del proyecto. Dijo que era por el sistema de coimas que le pedían. Desconozco. Pero lo concreto es que eso no se concretó. Y ahora tenemos anuncios de inversión, no plata puesta, no plata líquida puesta en inversiones. Todo eso está stand-by. Hay algunos exploratorios, hay otros incipientes y todo vinculado al área energética. No hay proyectos por fuera de lo complejo hidrocarburífero, minero o agroindustrial. No hay un solo RIGI al respecto distinto a estos sectores. Con lo cual, insisto, esa matriz económica, muy interesante lo que anunció Beretilnec ayer, no sé si lo vieron, pero es, yo diría casi para tapa de diario, lo es de hecho en la provincia de Río Negro,
pero dijo que va a enviar a la legislatura un proyecto para crear un fondo soberano para futuras generaciones. Comparte, efectivamente, de las regalías del petróleo, el gas y la minería, que también va a tener Río Negro. Es decir, una especie de fondo anticíclico para apuntalar infraestructura, inversiones, para generar una sensación de fortaleza de la provincia frente a eventualidades como puedan ser situaciones no deseables. Dice que esto es algo que ya existe en muchos países productores de hidrocarburos, por caso Noruega, pero además los países árabes del petróleo lo tienen absolutamente todos. Esta fue la definición de Beretinlek del día de ayer. Dijo, guardar parte del dinero que hoy la provincia tiene a disposición de las futuras generaciones. Guardar, acumular. Bueno, esto lo va a enviar a la legislatura para que finalmente este fondo pueda ser incorporado al debate legislativo en los próximos 30 días. Bueno, más allá de todo esto, efectivamente el mundo atraviesa situaciones complejas. El terremoto en Indonesia, por ejemplo, dejó 68 víctimas mortales. Leo, esta mañana 7.7 fue en la escala Richter lo que sacudió a Indonesia. Más de 200 heridos. Es impactante porque después del fin de semana tuvimos lo de Granada en España. Absolutamente inusual, por cierto, después de todo lo que hemos vivenciado aquí, tanto en Venezuela primero como Colombia después, con reconstrucciones que naturalmente se están llevando adelante muy tenuemente, porque además en Colombia todo está demasiado fresco. Sí. Aunque se apagó la ventana para encontrar personas con vidas, y ahora todo hace presagiar que van a abocarse al apuntalamiento de los edificios y al intento de reconstrucción de muchos otros, con la idea de que las personas puedan en algún momento recuperar esa intimidad que implica su propio hogar, ese que perdieron. Total. El último reporte de medicina legal, el día de ayer, hace cerca de 12 horas, tiene que ver con 304 cuerpos recibidos, 300 identificados y 348 personas reportadas todavía como desaparecidas. Bueno, una situación definitivamente dramática, ¿no? Bueno, y mientras tanto, Bélgica enfrenta el incendio forestal más grande de su historia cerca de la frontera con Alemania. Han consumido alrededor de 3.000 hectáreas los focos ígneos en Bélgica, insisto, cosa absolutamente inusual, de vuelta. Es el incendio forestal más grande de su historia, 3.000 hectáreas. Parecen poco frente a todo lo que hemos hablado de España, de Francia y demás, pero Bélgica nunca tuvo incendios, prácticamente de magnitudes, salvo ocasionales, por imprudencias, de cientos de hectáreas, nunca miles. Todo esto para poner en perspectiva, digamos, ¿no? Bueno, y China está demostrando, presenta indicios de una posible extensión de su desaceleración a propósito de lo que dieron los indicadores de producción industrial y ventas minoristas durante el mes de junio, que reflejaron una baja en las ventas, y esto obviamente hay que mirarlo en el contexto de lo que está pasando en la economía mundial. Más allá de que efectivamente en el mundo mucho se habla de la elección en Brasil, que ya puso primera, entre Bolsonaro y Lula. Ambos se lanzaron en el transcurso del fin de semana con muchos actos, ambos digamos muy populares, multitudinarios. La elección es el 4 de octubre y después hay un balotaje el 25 de octubre, donde todo el mundo supone que es donde se va a definir esta elección de Brasil, donde la Corte Suprema incluso autorizó a Bolsonaro en las últimas horas, al expresidente Jair Bolsonaro, al padre de Flavio, para ausentarse temporalmente de su arresto domiciliario con el fin de asistir a una consulta odontológica. Una medida que fue confirmada por la justicia el transcurso del día de ayer. Recuerden que fue condenado por intento de golpe de Estado y obtuvo este permiso del ministro Alexandre de Moraes, quien determinó las condiciones para el desplazamiento. Una decisión que establece que la Policía Militar del Distrito y la defensa del exmandatario deberán coordinar el procedimiento de traslado para la realización de este tratamiento clínico. Digo todo esto porque en algún momento puede pasar algo similar con Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Y pueda eventualmente hacer un planteo, la justicia autorizarlo, haya un traslado. Estamos hablando de un tratamiento odontológico que efectivamente eventualmente no podría el dentista hacerlo en su lugar. Tenía un consultorio, qué sé yo, para hacer una extracción, por ejemplo, si fuera el caso. No me imagino haciéndola en tu casa. Si vos estás preso, ¿cómo haces? ¿Va el odontólogo No, es que claro, y tenés ese servicio en en las cárceles en general, tenés esos servicios de odontología, de clínica médica. O sea, no va todo odontólogo, sino hacer. que hay un servicio de odontología que te atiende ahí mismo. Sí, efectivamente, No por lo menos salís eso es lo que para- entiendo. ok. Sí, correcto. Cuando estás preso es así, salvo que tengas alguna condición extra, Claro. algún requerimiento especial,
Porque yo conozco presos que han salido por temas de salud. Sí, un montón. Con autorización. Y muchos piden autorización incluso para una domiciliaria por el delicado estado de salud y porque no pueden llevar adelante su tratamiento en los penales y demás. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. Bueno, así está un poco el mundo y así está un poco la perspectiva de lo que tenemos en el contexto internacional esta mañana, con la preocupación centrada efectivamente en este cese, en la tregua entre los Estados Unidos e Irán, que veremos dónde termina o cómo culmina. Mientras tanto, en la Argentina también pasaron cosas y van a pasar muchas cosas. Hoy es un día en donde tenemos al vocero Rabier dando una nueva conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Tenemos una reunión de la mesa política a las 13, al mediodía, donde va a estar Luis Caputo también, efectivamente, más allá de los Menem, más allá de Santiago Caputo, más allá de Fabián Fernández, el vocero, o mejor dicho, el secretario de Medios de la Nación, Karina Milei, que es un poco la anfitriona casi de estos encuentros, y naturalmente Diego Santilli, que es el hombre de la política en estos momentos del gobierno, el hombre que está trazando una especie de línea para conseguir lo que el gobierno más lo devela, que es la idea de la suspensión o al menos la suspensión o la eliminación de las PASO, que políticamente es complejo, trabajoso, en particular si el PRO mantiene la idea de no suspenderlas, cosa que tampoco está tan clara, parecía más clara hace un mes, hoy está todo más en discusión por las reuniones que empezaron a gestarse con el propio oficialismo desde el jueves pasado y que van a suscitarse cada 15 días en la Casa Rosada, entre los exponentes que Macri envió a esa mesa, Ritondo y de Andrés, los Menem y el propio Santilli, como dispuso la propia Karina Milei, tras esa conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri, del lunes de la semana pasada. Más allá de eso, efectivamente Santilli será protagonista porque recibirá a varios gobernadores del Norte Grande. Y efectivamente buscan canjear en el gobierno la idea de una zona caliente, es decir, subsidios a la energía eléctrica en verano para provincias del norte, que usan mucho aire acondicionado y demás, con la quita de subsidios a una docena de provincias que fueron incluidas en la reforma del 2021, entre ellos la costa bonaerense, entre ellos el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Mendoza, que hace tiempo lo venían reclamando, desde la década del 60 y 70 en algunos casos, a cambio de esa reducción que implicaría que vuelva a haber menos de 1 millón de beneficiarios de estos subsidios a el gas en pleno invierno, en desmedro de los casi 4 millones que existen en la actualidad. O sea, aparentemente canjearían 1 millón de subsidiados en el norte para la luz en verano, para bajar 3 millones de subsidiados en invierno con el gas en una docena de provincias en la Argentina, en el centro del país. Bueno, toda una discusión compleja, pero sin los gobernadores del norte eso no pasaba en el Senado y de hecho está cajoneado, tiene media sanción hace ya 3 meses de diputados y no pudo nunca ser discutido en pleno invierno porque en el medio de la ola de frío polar, con nieve en muchos de estos lugares donde se iban a quitar los subsidios, era difícil de explicar que no ibas a tener subsidio con la demanda extra de necesidad de consumir gas para calefaccionarte y cocinar que tenían los hogares. Yo creo que esa negociación es compleja, pero está cerca. Va a estar acompañado del secretario de Energía y seguramente Caputo la va a mirar a distancia para saber cuánto le queda al final del camino, porque toda la idea de reestructurar el sistema de subsidios, independientemente de si es justo o no es justo, es la caja. Y es bajar los subsidios para sostener el superávit fiscal, que cada vez empieza a ser más complejo de administrarlo. A tal punto que, como ustedes ya conocen, 3 de cada 4 pesos de un fondo específico que se cobra en el impuesto a los combustibles se utilizó en las rentas generales, no en la asignación específica que era el mantenimiento de la red vial en la Argentina, con el correlato de lo que sucede con las rutas. Es 1 billón de pesos, solo ahí. Después hay múltiples aspectos diferenciales, por ejemplo, créditos internacionales de bancos internacionales que tenían desarrollo de determinadas obras que el gobierno los pasó a rentas generales, esas obras dejaron de ejecutarse para sostener el superávit fiscal. Entonces, en ese contexto se circunscribe la discusión que el gobierno y la oposición están llevando adelante por estas horas, en el medio naturalmente la gente expectante, sabiendo si algunos van a recibir de los que no reciben y si otros que lo reciben lo van a dejar de recibir de cara a el próximo verano y el próximo invierno, naturalmente. Bueno, pero más allá de eso, después está Karina Milei reuniéndose con distintos sectores, distintos eslabones del gobierno, la seguridad, Cancillería, etcétera, con las iglesias, la Iglesia Católica, con 3 de emisarios de la conferencia episcopal. No va a estar Monseñor Marcelo Colombo porque efectivamente viaja al Vaticano, va a tener un encuentro con León XIV en la previa de lo que va a ser la visita del Papa en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Se va a empezar a definir la hoja de ruta, los detalles más finitos, y eso va a ocurrir también en el transcurso de esta misma tarde. Mañana, mientras tanto, va a recibir a Orlando Figueroa, a Santilli, parte de la agenda.
Y luego el ministro jefe de gabinete va a estar en el Council of America. El jueves también va a estar el presidente, creo que es en el Hotel Alvear, si mal no recuerdo. Sí, es en el Hotel Alvear. Y después el viernes el presidente reaparece en escena una vez más con otro discurso, la bolsa de Rosario. De la bolsa de comercio de Rosario. Bolsa de comercio, no de cereales, de Rosario, efectivamente. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, Para bolsa de Rosario comercio es lo mismo. y cereales. Bueno, eso será el viernes, ¿no es cierto? Sí. Con un presidente que reapareció ayer, efectivamente, en un nuevo aniversario, 176 años de la muerte de don José de San Martín. Aquí en la zona de Retiro se lo vio a los abrazos con sus ministros, no faltó ninguno, en particular el abrazo de Sturzenegger pareció respaldatorio, y además de todo eso, naturalmente las definiciones del propio presidente en cuanto a que hoy la libertad se enfrenta a nuevos enemigos internos y externos, entre otras cosas, habló de la batalla cultural, y efectivamente además hizo una gestualidad para con Jorge Macri que para algunos se leyó en línea con lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos, de cierto acercamiento, aunque hay tensión todavía, a tal punto que los diarios reflejaron el fin de semana que Karina Milei salía a jugar a los ministros del gobierno nacional a distintos barrios, en distintas recorridas. Por caso, hoy Luis Caputo va a estar en una heladería, la de Luciano, se entiende, en Gorostiza, una vez más con Pilar Ramírez, tratando de incursionar en aquello que muchos le piden al propio presidente, que es que se inmiscuya en las recorridas, en las fábricas, en las industrias, que esté con la gente, que deje tanto la teoría y que pase un poco la práctica, digamos. Mientras el presidente dice, con teoría yo ordeno la macro, y luego la práctica va a ser mucho más benévola y más beneficiosa, como explicaba Juli hoy a las 7:30. A propósito de todo lo que se especuló con la ausencia del presidente en la escena pública durante 10 días, que eso tampoco lo inventamos los periodistas, lo que ocurrió, digamos. Sin actos públicos, no es fácil o no es habitual que los presidentes hagan esto. Uno recorre el mundo, el Espinel, recorre la región, no va a encontrar probablemente un presidente que durante una semana no tenga agenda pública, no tenga fotos públicas ni presentaciones públicas. Y si no, busquen. Casi a modo de desafío lo planteo. Bueno, más allá de eso y de todas estas cosas que se plantean en la Argentina, están también aspectos vinculados a la economía y datos que esta semana se van a conocer. Por ejemplo, el EMAE del mes de junio. Sí, y hay siempre que ver con delay. Siempre con delay, y hay que ver si ratifica el serrucho o no. Porque marzo dio muy bien, abril no dio bien, mayo consolidó que no había recuperación, y hay que ver junio si hay algún saltito, al menos, del 0 y algo o no, o si hay alguna caída. En el gobierno son bastante optimistas respecto a junio. Los números incluso de las consultoras en cuanto a julio, que eso ya algunos tienen, tampoco son muy benevolentes. Por eso tal vez Bausili en Mendoza el viernes reconoció que la economía está creciendo menos de lo que le gustase al equipo económico. De hecho, el ministro planificó, el presidente escribió en el presupuesto un crecimiento del 4 y estamos en torno al 2, 2,5. De hecho, planificó una inflación del 10 y ya está en el 20 en 7 meses. Y probablemente corra al 30. De hecho, la interanual está en el 33. En el medio, por supuesto, pasaron cosas. Sí, claro. Pero esa proyección fue en septiembre del año pasado. Y la economía, cuando venía el mejor trimestre, que era el segundo, que era el de la recuperación, de hecho, el propio Luis Caputo a mediados de abril dijo, vienen los mejores 18 meses de la historia económica argentina. Bueno, los dos primeros, mayo y junio, fueron de estancamiento, de caída. No fueron no solo mejores, sino que además fueron de estancamiento y caída, términos promedios generales. Más allá de una economía que crece el 1,7, estadística oficial, los primeros 5 meses del año. Veremos qué dice, insisto, el EMAE durante julio, que es el estimador mensual de actividad económica que revela efectivamente el INDEC con todas las fuentes de información en un relevamiento mucho más profundo que hacen las consultoras, que es algo que está cerca, demuestra, pero no necesariamente tiene la base estadística ni mucho menos del propio INDEC, al igual que la inflación, cuando las consultoras recolectan datos que dan cuenta de alguna perspectiva y por eso tienen también algunas diferencias entre ellas. Que a propósito, todas están marcando que probablemente agosto perfore el 2, porque empezó bastante mejor que julio. Más allá de que alguna semana hubo algún aumento del 0,6, 0,8 en alimentos y bebidas, es probable que la inflación del 2,1 de julio baje por debajo del 2% en agosto. 1,5, 1,8, eso es lo que imagina alguno, 1,6. Todavía el componente de servicios sigue jugando un papel, de hecho hubo aumentos de prepagas, aumento del transporte, hubo aumento efectivamente en la luz, en el gas, todo esto en el mes de agosto, 3% en el gas, 1,5% en la luz, también el agua, y los servicios en general, cuotas de medicina prepaga, colegios privados, más algunos impuestos que se ajustan automáticamente por la revalorización de los autos como patentes,
finalmente también hacen de las suyas en una clase media que tiene un bolsillo, naturalmente, como ustedes ven, bastante más reducido, que es lo que está generando esta merma de consumo que muchos empiezan a observar con más nitidez ahora. Bueno, y por último, ayer, efectivamente, pese a que no hubo mercados en la Argentina, el riesgo país se acercó a los 500 puntos, terminó en 487, básicamente por un contexto internacional no amigable y supongo algunas condiciones de todas estas que estamos hablando en términos de la economía doméstica, con una actividad metalúrgica que cayó incluso en julio 4,4% interanual. Acumula incluso una caída de la actividad metalúrgica del 5,5% en los primeros 7 meses del año, y 7 de 8 sectores están con caídas. Entre ellos, por caso, el más importante, bienes de capital, una caída del 9,5%. Maquinaria agrícola retrocedió 7,7%. Todo informe de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. De un informe de ayer bastante complejo respecto a una situación en el sector industrial y en particular la metalúrgica que parece no levantar. Y por último lo de DELAP, el corte ayer a propósito de lo que sufrió La Plata, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. 2:30 de la mañana se produjo un incendio en una instalación de la subestación Tolosa, ubicada en la calle 528 entre Camino General Belgrano y calle 9. Ese incendio gestó el corte prolongado que padecieron muchos usuarios, más de 70.000, la ciudad quedó a oscuras. 43.000 habían recuperado ya la energía eléctrica por la tarde-noche, había más de 20.000 que no lo habían hecho. Esta mañana todavía hay como 10.000 usuarios que no tienen energía. En una ciudad donde por los cortes del fluido de GNC, ustedes ya saben, costó y mucho estos últimos 10 días conseguir GNC tanto para el transporte de los taxis como los remises y autos particulares, porque más del 90% del total de las estaciones de servicio allí tienen contratos interrumpibles que cada vez que viene una ola de frío se cortan a propósito de preservar el consumo en los hogares y también en las industrias. Bueno, un poco así está la Argentina y varios eslabones de la realidad en esta jornada de martes, en este arranque del día. Gracias a todos los amigos que se comunican por YouTube, que nos escriben ahí 979 Now. Me dice Natalia Miguel, ¿qué te pusiste, Juanjo? Pareces linterna verde. Pero es que eso es una linternita hoy, sí. Está medio como fosforescente. No, decirle soy libélula. Es verdad. Libélula, claro, está muy bien. O luz clarita. O luz clarita, exacto. Gracias a Natalia, gracias a todos los que se comunican. Todos, sí. A los que nos escriben, perdón, en el WhatsApp, en el 1180 697.9, 1180 697.9, a los que nos siguen en Canal 85 de Flow, a los que están en la 97.9 o en la 102.7 en Pinamar. Y ayer que estuvimos con Juli, los tres, escribió, no lo pude leer, escribió Mirta Requejo, que dice que es una oyente nueva, y puso, Juli, sos lo más. Y los panelistas que la acompañan, que son Paula y yo, claro, yo sabía que venía por son lo más también, pero no sé los nombres, me los voy a aprender. Bueno, Paula, Juanjo, Paula. Muy bien. Maravillosa. Muy bien. Un beso, Mirta. Bienvenida, Mirta. A todos, gracias. 8:27 en la mañana.
Chau.